En una cabaña muy lejana nace un nuevo poblador. Este se llama Benwin, un hombre muy maduro, la verdad. Le gusta salir a jugar, le gusta tener muchas cosas, le gusta hablar con la gente, le gusta, pero la gente no le gusta hablar con él. Benwin también era muy trabajador, tenía muchas cosechas, muchas cosechas. Esta fue su primera cosecha, una cosecha muy humilde, la verdad. Empezó así. Ah, 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 ah. A él le encantaba mucho trabajar, en especial ver cómo crecían sus cosechas, porque así podía llenar más el granero y que nunca faltara comida. Benwin no se quedaba tranquilo solo con el trigo. Un maestro le enseñó que no tenía que lanzar la caña abajo, sino la caña hacia allá. Pero no pescaba. Así que pues lo siguió intentando hasta que por fin lo logró. Pero él no solo quería pescar, también quería plantar caña de azúcar, que pronto iba a crecer. Con el tiempo mágico que se llama polvo de hueso, crecieron todos sus cultivos, y él con mucho orgullo los cosechaba. No se sabía quién era el papá de Benwin, o tal vez los aldeanos sí lo sabían, pero no había dicho quién era. Pero él logró hacer más cosas que su propio padre. Lo único que le dejó fue esta casa, pero después él hizo un granero y una sala de hornos. Los aldeanos le enseñaron que el trigo debe estar húmedo, así que creó un sistema para que pasara un poco el agua, pero no mucho, para mojar un poco el trigo. Muy inteligente de la parte de Benwin, la verdad. Sus cultivos crecieron, lo cual lo entusiasmó mucho. También quería plantar algas, pero creyó que se estaba excediendo demasiado y pues no lo hizo. Dejó que crecieran solas y decidió expandir sus cultivos. Y cumplió su palabra. Expandió mucho más sus cultivos hasta casi llegar al granero. Después se dio cuenta que había agua, así que los plantó ahí a propósito. También quería hacer plantar algas. Y le alegraba mucho ver cómo crecían. El sistema que había creado funcionaba muy bien. El agua pasaba, pero no mucho, mojando los fardos de heno, tal como él quería. Su sistema era de andamios, y su casa también le entraba un poco de agua, pero no mojaba tanto. Podía vivir con eso, ya que no era un gran constructor. Benwin, como era tan trabajador, estaba minando, pero se quedó sin pico, así que intentó quemar la roca. Pero se quemó él. No era muy inteligente que digamos. Pero en eso ocurrió un desastre que se oía desde los cielos, un desastre global. Había una tormenta eléctrica y para su desgracia ocurrió un desastre. Su casa y muchas más de las aldeas empezaron a explotar en muchos pedazos, poco a poco, por unas cosas que habían caído del cielo. Benwin no sabía qué estaba pasando, ya que él solo estaba en su refugio. Pero se oía el esplendor de cómo la lluvia y los rayos encendían cosas magnéticas que estaban matando a todos. Benwin se estaba salvando por poco, pero él aún no había acabado, solo había empezado. Empezaron a caer muchas bombas del cielo, inexplicablemente, como si un avión las estuviera bombardeando. Así que pues mientras todo explotaba, Benwin se quedó ahí, sin hacer nada. Mientras la aldea era destruida, Benwin se había salvado por poco mucho. Benwin oyó caer un rayo, y seguido de eso, se refugió muy pronto. Había fuego, la verdad. Había mucho fuego. Benwin se salvó por un metro de distancia, mientras veía caer todos los rayos. Pero esto aún no había acabado.
estaba llegando la lava de muchos lados, de un río de lava que había hacia abajo. Pero Benguin tuvo una idea. Con mucho cuidado, Benguin agarró un balde y lo llenó de lava. No sabía cuándo se podría enfrentar a cualquier criatura, pero la lava le estaba alcanzando, así que intentó huir despavorido, pero casi no lo logra. Se salvó por poco. La tormenta se calmó un poco, pero el infierno seguía lleno de lava. Así que Benguin intentó huir, pero era casi inevitable quemarse. Así que agarró un poco de heno que había recogido antes y se tiró al agua. Se alcanzó a quemar un poco, pero nada grave. Antes de que la tormenta volviera o la lava se expandiera, decidió ir al barco de los aldeanos. Algunos se habían salvado, pero estaban demasiado heridos como para manejar el barco. Benguin era el único que podría manejar el barco. Benguin subió al barco e intentó manejarlo, y eso lo logró. Aunque parecía que no se movía, se movía. Pero Benguin no se podía mover. Estaba paralizado. La tormenta había llegado a su barco. Se puso sus ojos en blanco y parecía como si estuviera en Google. Pero después volvió al lugar. Mientras le llegaban muchas cosas, cerró los ojos y pensó: ¿estoy viviendo en una simulación? ¿Acaso todo esto es real? Su cerebro se había desconectado, pero su cerebro estaba volviendo a conectarse. Las rayitas significan que se estaba conectando de nuevo su cerebro, lo que significa que seguía vivo. Al parecer, Benguin fue el último sobreviviente de esa aldea. Por fin logró despertarse y el fuego no había tocado el barco, así que se fue. Se oían explosiones horribles y cuando menos lo pensó lanzó su caña y vio que algo explotó. Eso destruyó la mitad de su barco. Benguin, muy preocupado, se puso a poner sus puntas de regeneración por si moría, pero no murió. Su barco estaba totalmente destrozado, pero aún podía andar. Mientras tanto, un aldeano se montó con él. En cuanto que le pasó a la aldea de Benguin, vio cómo explotó todo por horribles Ender Crystals. Él los reconoció fácilmente. Ya no había más vuelta atrás. Benguin tenía que huir, aunque su barco siguiera trabado. Benguin, pesando rápido, se dio cuenta de que también el viento estaba mucho a su favor. Así que Benguin se quedó paralizado otra vez, pero después volvió. Pero mientras tanto, otra terrible explosión pasó. Y ahora sí que su barco ya estaba perdido. Cerró los ojos y despertó en una isla. Benguin por fin despertó. No sabía ni dónde estaba. Sentía un poco de dolor por el viaje, pero podía soportarlo. Se fue a investigar y descubrió que su barco se había chocado contra una isla. Algunas cosas sobrevivieron, como una campana que estaba dentro del barco, algunos de los andamios de las velas, obsidiana de los Ender Crystals y lo más importante, una cama, algunas vallas y restos del barco sobrevivieron. Pasaron muchos días. Después él se fue mejorando hasta el punto que ya podía correr.
Lo único que había comido eran algunas cosas del barco, como peces o algunas cosas. Pero no sabía dónde estaba. No veía nada. Lo único que alcanzó a ver fue un habitante. Intentó ir a él, pero no podía. Las corrientes de agua eran demasiado fuertes. Intentó nadar, pero la corriente se lo llevaba. Casi se ahoga. Todavía no estaba en buena forma para nadar. Así que esta fue la aventura de Benguin. Más adelante, más capítulos.